los últimos 20 minutos. ¿Esta sintonía les dice algo? ¿Por qué? ¿Por qué suena esta sintonía? Pues porque estamos ante el centinela del misterio. Lo tengo yo aquí a mi derecha. Y responde al nombre de Carlos Bustos. Carlos, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, que estés aquí con nosotros en la redacción abierta. Es mutuo. Este señor se llama Carlos Bustos, ya lo conocen, hace 4 semanas que viene aquí. Es conocido por ser el centinela del misterio. Tenemos la suerte en Intereconomía de tenerlo con nosotros los lunes de 20 a 20-30 horas, pero él lleva desde hace mucho tiempo explicando los misterios, dando a conocer lo más oscuro, lo más inexplicable de la realidad social en nuestro país y también en el extranjero, con un programa homónimo en la radio, se llama también El Centinela del Misterio, que pueden escuchar ustedes en Metropolitan Radio, metropolitanradio.es, lo pueden encontrar también en iVoox, lo pueden encontrar también en las descargas de radio, ¿no? En los podcasts. Les advierto que esos programas de radio de Carlos Bustos tienen decenas de miles de descargas. La mayoría de los programas de Carlos Bustos, del Centinela del Misterio, tienen más descargas, ojo con lo que voy a decir, que por ejemplo el programa radiofónico de Iker Jiménez. De manera que estamos hablando en el sector y en la dimensión del misterio con probablemente el líder o uno de los líderes del periodismo de misterio español. Y además tengo la suerte de que hoy me ha regalado, Carlos... Mira, parece la presentación de Zidane en su momento. El Centinela del Misterio, Metropolitan Radio España. ¿Ves Zidane? Rafa. Y además un detallito que a mí ya me ha ganado absolutamente, y es la bandera de España aquí. ¿Cómo eres? Carlos, mil gracias. No, yo encantado, hombre. Vamos a empezar Solo con ver tu cara de felicidad merece la pena eso y 10 veces más. Con el programa de Carlos Bustos de hoy. Hoy tiene que ver con el niño de Somosierra. Mira que me fastidia rectificar a todo un maestro como tú, pero no es que tenga más escuchas que el maestro Iker, es que nuestros oyentes son tan fieles y tan buenos seguidores que en la parte de arriba a la derecha de la plataforma iVoox que hay un corazoncito donde se suscriben, ¡pum!, le dan con una facilidad y nos hacen unos comentarios que nos sentimos terriblemente halagados. En eso sí somos superiores a cualquier programa, a cualquier podcast que hay en iVoox. A cualquier podcast de misterio es el que más favoritos tiene, ¿no? No te quepa la menor duda. Demostrable. Más que cualquier otro. Sí, sí, más sí. que piensen en cualquier otro. Bueno, yo puedo pensar mucho, pero no vamos a hablar de otros compañeros que hacen además trabajos fantásticos. Pero vamos, este eso es cierto. Es el líder en la radio y también va a serlo en la televisión. Carlos, el niño de Somosierra. Yo no sé si a la gente de la treintena para arriba quizá les suene esta historia porque se produce en el año 1986. Es terrible, Rafa. A ver. Nunca un premio por sacar buenas notas fue tan nefasto y fue tan horrible. Juan Pedro Martínez García, de 9 años, el niño de Somosierra, bueno, pues como premio a esas notas maravillosas que sacó ese año 1986, sus padres, en este caso su padre principalmente, decide como premio pues llevárselo de viaje en la cabina de su camión. Hasta ahí podemos decir que todo normal. Se va también con su madre. La normalidad comienza cuando ese camión lleva una carga, lleva una cisterna detrás con 23.000 kilos de ácido sulfúrico. Ahí ya, pues hombre, no es tan normal, es un riesgo absurdo poner al niño a esto. El camión Volvo, moderno, un buen camión, que por comprar ese camión el padre se carga de deudas, luego a lo mejor empecemos a hilar y sacaremos a lo mejor algunas respuestas debido a esto. Aparentemente el viaje es normal. ¿De dónde a dónde? Desde un pueblecito de Murcia a Bilbao. Ese era el recorrido que tenían que hacer y inevitablemente pasaban por Madrid. Pasan por Madrid, desayunan a eso de las 6 de la mañana en un restaurante casi en la falda de Somosierra, del puerto de Somosierra. Insisto, el viaje aparentemente normal, comienzan a subir y ahí ya detectamos algo raro. Algo tan raro como que el camión, a la mitad de la subida, comienza a hacer una serie de paradas interminables, a lo mejor en esos kilómetros que hay desde comenzar a subir el puerto hasta llegar a la cumbre, ¿vale? Estamos hablando de la carretera Nacional 1, la antigua,
¿vale? Ahora está desdoblada y es una autovía. Estamos hablando de la antigua. Sube el camión y para muchísimas veces. Pero muchísimas. ¿Pero 12, esto cómo se ha 13 sabido? veces. ¿Luego por la caja negra? La caja negra no. El Volvo lleva tacógrafo. El equivalente a la caja negra que se llama tacógrafo. Te ha fallado el subconsciente con lo de las Torres Gemelas. Exactamente. Vale. Se descubre por ese tacógrafo Que el para camión, muchísimas veces. Muchísimas veces en pocos kilómetros. Y aproximadamente paradas de 10, 12, 15, 20 segundos, la más larga. Con lo cual no hay posibilidad de decir, bueno, problema mecánico, problema fisiológico, que me hago pis, que me bajo del camión. No. Se decía que podía ser un problema de frenos, que el camión tuviera un problema de frenos. Extraño, porque precisamente el padre del niño de Somosierra se gasta poco tiempo antes un dineral en una avería que tiene el camión, cerca de 700.000 pesetas de la época, en una avería que tiene el camión, entre lo que entra la caja de cambios, frenos, parece ser, ¿vale? Pero es que además no se descarta solo por eso. Cualquier transportista serio, Rafa, estarás totalmente de acuerdo conmigo y nuestros televidentes también, estarás de acuerdo conmigo, ese es Juan Pedro, el niño de Somosierra. ¿Estaré de acuerdo contigo en qué? Estarás de acuerdo conmigo que cualquier transportista serio, con un camión que le fallan los frenos, es de sentido común, ya no es de profesional, es de sentido común, que ni se le ocurre seguir circulando con el camión, ni se le ocurre, porque encima lleva una carga de 23.000 litros de ácido, kilos en este caso, de ácido sulfúrico, y carajo, porque llevas a tu familia. Pero este hombre sube el puerto de Somosierra, llega a la cumbre del puerto de Somosierra y afronta la bajada, sin frenos. No me lo creo. Ni yo tampoco, como tampoco me creo que a las 6 de la mañana, aproximadamente entre 6 y 6 y 20 de la mañana, hubiera atasco, que no sea de otras cosas que se decía, que subiendo el puerto pudiera haber atasco. No había tráfico, demostrado por la comandancia de la Guardia Civil. Aún así, el camión hace esas paradas, aún así, suponiendo que sea un fallo de frenos, el camión llega al puerto y aún así, a tumba abierta, baja el puerto. Claro, mortal de necesidad, Rafa. Un camión potente. Algunos dicen que 120 kilómetros por hora, otros dicen que 140 kilómetros por hora llega a alcanzar el camión. En el descenso del puerto. En el descenso del puerto. Era cuestión de tiempo. Primero se da un pequeño golpe, un pequeño gran golpe con otro camión que sube, que viene de frente, y en una de esas ya el camión hace la tijera y anchas Castilla. Se va en una curva, el destrozo es terrible, 140 kilómetros por hora a lo mejor es mucho, porque la velocidad de un camión es posible, porque con lo que llevaba detrás, solo el empuje y esa pendiente, todos sabemos la pendiente que tiene. Solo con la inercia puedes... Claro, el puerto de Somosierra. Pero hay que imaginarse un tráiler con decenas de toneladas de 23. peso. 23 toneladas, 23.000 kilos, descendiendo del puerto de Somosierra a toda velocidad, 140 kilómetros por hora, y con una carga de ácido sulfúrico y una carretera serpenteante como era la Nacional 1. Es decir... Y de un solo sentido, no es como ahora que hay en la nueva autovía, hay, no sé cómo se llama, es una especie de frenado que tiene mucha cantidad de arena. Sí, sí. Para No, que ahí no existía esa posibilidad. No existía, se produce el accidente. Y el accidente es terrible, o sea, creo que estamos viendo las fotos. Aparte de ver a Juan Pedro, creo que estamos viendo las fotos. Inevitablemente aparecen muertos el padre y la madre. Aparecen muertos envueltos en ácido. Claro, la cisterna revienta y los baña literalmente en ácido. Tardan 10 horas en rescatarlos. Y del niño ni rastro. Claro, ¿cuál es la sorpresa? La Guardia Civil no busca a ningún niño. Empieza a hacer la búsqueda, empieza a buscar en la cabina, y solo aparecen 2 personas. La sorpresa es que a las 10 horas, cuando se conoce la noticia, después de 10 horas de tratar de rescatar los cadáveres del padre y de la madre de Juan Pedro, ocurre que hay una llamada de la familia de Juan Pedro desde Murcia. Y dicen, ¿cómo está nuestro nieto? Concretamente los abuelos. ¿Cómo está nuestro nieto? Y la Guardia Civil se queda loca, ¿qué nieto? Si en el camión solo viajaban 2 personas. No. En el camión viajaban el padre, la madre y el niño, un niño de 9 años, Juan Pedro. No lo encuentran por ningún lado, se crea una batida, se piensa que el niño ha podido salir despedido, lo buscan por los alrededores donde se ha producido el accidente, no lo encuentran, Rafa, y cae la hipótesis de que el ácido lo ha podido deshacer.
Hipótesis que queda descartada por completo porque, como bien dice el maestro Juan Rada, la policía, la Guardia Civil, los forenses y por las leyes químicas puras y duras, ¿vale?, con una prueba, Juan Rada lo explica muy bien, simplemente con un solomillo de cerdo, que las pruebas se suelen hacer con cerdo, tardó muchísimo más en deshacerse la carne, no se deshizo del todo, muchísimas más horas que lo que en teoría había pasado, con lo cual era materialmente imposible que el niño lo hubiera deshecho. Es más, los padres son rescatados, como digo, a las 10 horas y efectivamente el ácido se ven afectados, pero están perfectamente reconocibles y perfectamente intactos. A partir de ese momento, lógicamente, se crea una investigación. ¿Dónde está el niño? Preguntan en el lugar donde desayunan justo antes de subir hacia el puerto. ¿Y habían visto al niño? El niño, claro. El niño iba con ellos, efectivamente. Sí, sí, por supuesto, los camareros además lo dicen porque el niño era un tío muy simpático. Fíjate la cara que tiene el crío. Sí, muy es un tío súper rico, llamativo, pide para desayunar cosas muy raras. Yo no sé, para desayunar a alguien que se pide salsa mahonesa, ¿no? Entonces eso le llamó la atención. Esto es cosecha de Juan Rada, Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Juan Pedro, exacto. Entonces, se quedan con su cara. Y cuando la Guardia Civil va a preguntar, confirman exactamente que Juan Pedro, que se suben al camión 3 personas justo antes de iniciar la subida al puerto. Pero el niño no está por ningún lado. El ácido no lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el misterio, claro. Claro, pero es que sabes una cosa. Juan Rada, que es maestro de criminología, que en esa época era un jefazo del Semanario El Caso, publica un año después una portada que hemos visto. Una portada que hemos visto donde se relaciona al padre de Juan Pedro con tráfico de drogas. Una jueza un año después decide abrir el caso, no, pero sí crear investigación. Lo que no es normal es que la cisterna del camión se hubiera pasado un añito entero muerta de risa, sin ser investigada, sin ser registrada, en una especie como de desguace o de nave por ahí abandonada, ¿vale? ¿Y sabes lo que encuentran cuando deciden ponerse a investigar? ¿Qué encuentran? En una manta y en unos trapos especiales y en unos plásticos especiales para que el ácido no lo pudiera atacar, un alijo de heroína. A partir de ahí ya parece que se ve un poquito de luz, pero ¿dónde está el niño? Que es que pero no... ese alijo de heroína, Carlos, ¿dónde está ubicado? ¿Dentro de la cisterna? Dentro de la cisterna, lo buscan dentro de la cisterna. Pero la cisterna estaba rota. Sí, se perdió prácticamente todo el ácido, pero las cisternas tienen varios compartimentos. Entonces, al registrarla a conciencia, aparece ese... Un alijo de heroína. Un alijo de heroína. Ya incluso los pobres abuelos, que los tenemos grabados en nuestro programa de radio El Centinela del Misterio, que entrevistamos precisamente a Juan Rada y nos dio una lección sobre este caso y sobre más cosas, ahí ya, en ese programa... Se abren nuevas hipótesis. Se abren muchísimas hipótesis. Porque yo en la portada del caso he visto que la posibilidad de que el niño pudiera estar en poder de unas mafias. Sí, pero ahora, 40 años, 30 años, ahora tendría 40 y tantos años el crío, año 86, va a hacer eso, 32, ¿no? Yo soy 32, de letras. sí. 32, perfecto. Pues entonces, ¿cuál es la única duda aquí? ¿Qué es lo que realmente a mí me preocupa y lo que debe preocupar a los familiares y lo que debe preocupar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Es si el papá de Juan Pedro utilizó a su familia como cortina de humo para hacer ese cargamento para llevar ese cargamento de droga desde Murcia hasta Bilbao. Esa es la única duda que a mí me cabe, ¿vale? Y que a lo mejor tampoco sinceramente, lo que pasa es que, claro, una persona que ha fallecido, pues tampoco es plan de hacer leña del árbol caído, ¿vale? Esa es la única duda. Si realmente, ¿por qué? Pero esto es muy sencillo, todos lo sabemos. En los controles policiales y en los controles de la Guardia Civil, si tú vas en tu coche y vas solo, tienes muchísimas más posibilidades de que la Guardia Civil te vea y te pare por rutina, por control rutinario. Si vas con tu mujer y tu hijo, pues a lo mejor pasas más desapercibido. Entonces, lo que está bien claro es que un año después se encontró droga en la cisterna de ese camión. Eso es un dato real. Y lo que está también bien claro, y esa es mi opinión, y es lo que yo pienso, y lo que piensa muchísima gente y gente muy, muy autorizada, es muy sencillo. Esta gente, es que es la única forma de entender por qué el camión para tanto en la subida. A ver, ¿cuál es tu hipótesis? Mi hipótesis es que en la subida, las personas que contratan al padre de Juan Pedro
para hacer el porte de droga desde Murcia hasta Bilbao, para asegurarse la entrega de la mercancía, que era muchísimo dinero, ¿vale? Secuestran al niño, obligan a parar el camión, esos frenazos, eso tal, hasta que se llevan al niño, porque se me ha olvidado darte un detalle. La Guardia Civil llega a encontrar una zapatilla del niño en el camión, con lo cual el niño ha estado en la cabina. Y cuando un niño pierde una zapatilla, o bien es por el accidente, que ha salido despedido, y eso queda descartado porque al niño no se le encuentra. Se hace una batida increíble. O bien porque alguien se ha llevado, alguien ha bajado por la fuerza del camión al crío. ¿Qué ocurre? Pero con el camión en marcha. Con el camión en marcha o parado, en esos 15 o 20 segundos, tiempo suficiente a punta de pistola para abrir la cabina y llevarse al crío. Y en ese forcejeo que el niño pierda la zapatilla. El padre, ¿tú qué harías? Yo haría lo mismo. Cojo el camión, meto primera, tiro detrás a lo que dé, y si llego al puerto de Somosierra, lleve sulfúrico o lleve flores del campo, tiro a tope a lo que dé el camión a ver si localizo y a ver si sigo detrás al coche que se lleva a mi hijo. Me parece lógico. Sí. Yo haría lo mismo, insisto. Sí, me encaja. Y se produce el accidente. Pero entonces, ¿por qué esta gente, estos mafiosos, podrían haber querido raptar? ¿Con qué objetivo? Porque este hombre estaba llevándole al hijo. Sí, asegurar. Yo es que me imagino que en aquella época, con los problemas económicos que tenía este hombre, de haber comprado un camión carísimo, de las averías incluso que el camión le estaba dando, me imagino que se ve cruzando la frontera con ese alijo, y lo que debía haber en ese camión, ¿vale? Y el rey del mambo. No ve otra. No ve otra. Y lo que quiero pensar es eso, que los secuestradores se quedan con el niño, claro, se produce el accidente, se enteran de que los padres han muerto, ¿qué hacemos con este niño? Claro. Pues se lo quedan, y una de dos, o supuestamente sometido a sesiones de hipnosis y de sofronización, los técnicos especialistas dicen que eres capaz de lavarle el cerebro a un niño, y que ahora, a día de hoy, el niño esté vivo, con 42 o 43 años, no sepa ni quién es, no sepa sus orígenes, y esté viviendo la vida tranquilamente, insisto, sin saber quién es, o directamente ese tipo de gente no creo ni que se complique la vida. Porque una de dos, o para tráfico de órganos, o hay que matarlo, porque no deja de ser un testigo de todo lo que ha ocurrido. Yo tengo mi propia opinión, ya te digo, para mí lo mataron, y para mí Juan Pedro, desgraciadamente, perdón, está muerto. Esa es tu hipótesis, ¿no, Carlos? Es decir, que, claro, desde luego todo encaja con el dibujo que nos has hecho de esa huida, de esas paradas previas, de la droga, el alijo de droga en el camión. Todo encaja con esta hipótesis. Y es una hipótesis que dices que comparte más gente, ¿no? Comparte mucha gente. Por ejemplo, Rada, ¿qué dice? Eso, más o menos. Y además, yo es que me fío de mucha gente, pero en este tema, y en otros muchos, pero en este tema me fío de Juan Rada. Conoce el caso del de 99,9. ¿no? Tuvo el valor de sacarlo cuando él era uno de los jefazos del semanario El Caso, y tuvo el valor de sacarlo en portada poco tiempo después de ocurrir el accidente. Hay un tema que es muy importante, que esto también sirvió de cortina de humo. Pastores que había en los remontes del puerto de Somosierra y mucha gente vieron una furgoneta blanca en el lugar del accidente. De esa furgoneta blanca decían que vieron sacar del camión, de la cabina del camión, vieron sacar un paquete y meterlo en la furgoneta. Un paquete no es un niño. Un niño, si lo están sacando del camión, o que además, según quedó el camión, dudo que estuviera vivo el niño, ¿vale? Lo primero que hace es pegar gritos y pegar voces. Yo lo que creo que esa furgoneta blanca, mi opinión, es que eran los que le habían contratado para transportar la droga y querían recuperar la droga. Se llevaron lo que pudieron, y si no se llevaron el último fardo, es muy sencillo, porque estaba ya llegando la Guardia Civil y porque empezó a remolinarse un montón de gente alrededor del accidente, que fue catastrófico. O sea, imagínate toneladas de ácido entrando en contacto con la humedad de la hierba, del rocío, porque a pesar de ser junio, es el Alto de Somosierra. Hace frío. Se lían unas explosiones que entra el ácido sulfúrico cuando entra en contacto con el ácido sulfúrico, para que lo entiendas y lo entiendan nuestros televidentes, es el desatascador de tuberías, está hecho en base y cuando te dicen que tengas cuidado al echarlo, porque en contacto con el agua produce explosiones. Claro, se producían unos vapores tóxicos y unas explosiones de 3 pares de narices. Se dice que también habían visto al niño en Madrid, en una autoescuela, acompañado de una señora mayor. No lo creo. Y bueno, algún irresponsable habla de abducciones
extraterrestres. Vamos, por favor, vamos a ser serios, que está jugando con el dolor de una familia entera. Y la última gracia es la de una medium, bueno, que sí, dijo que había contactado con el niño. Mira, yo de la eso medium sale en prefiero otro no hablar. periódico, efectivamente, que hemos contactado con el niño de Somosierra, con Juan Pedro. Yo te digo que... ¿Esto qué verosimilitud le das? A la medium prefiero no hablar porque hay medium serias, como mi compañera Mercedes Valdeón, pues la puede considerar, yo para mí es una bruja, ¿vale? Pero es que hay otras que jugar con la sensibilidad y con el dolor de una familia, prefiero guardar un respetuoso silencio porque yo tengo aquí fama de educado y no quiero perderla. No, pues haces bien, haces bien. Bueno, Se deshicieron... Nos podemos imaginar la opinión que tienes sobre esa medium. Rafa, se deshicieron del pobre crío y el crío, de una forma u otra, está muerto. Yo he estado en esa carretera abandonada. ¿Ah, sí? Hoy está abandonada, claro. Hay fotos, ahora mismo está abandonada. La utilizan los fines de semana algunos impresentables para hacer carreras de coches ilegales. Yo he estado en esa carretera, Rafa. Y es cierto que cuando llegas a ese punto kilométrico, creo que han puesto las fotos completas del mojón, donde viene el punto kilométrico, 94.400, 94.500, por ahí. Cuidado, notas un peso... ¿Sí? ¿A ti te ha pasado? Sí, pero mira, me alegro que no solo me haya pasado a mí, porque un colaborador mío del Centinela, un escritor como la copa un pino, José Luis Hernández Garbi, que si me das permiso vendrá aquí a hablar de JFK. Hombre, me encantaría. Y de esos misterios, que eso sí que son misterios, pues es un escritor maravilloso, que por cierto este sábado presenta su libro en el Paseo de la Castellana. Ese también lo ha pasado. José Luis me lo ha dicho también en un WhatsApp. Lo del peso, ¿no? Sentir. Sí, que es un paraje bucólico, que es precioso, que efectivamente la carretera está abandonada, pero que le da como muy mal rollo estar ahí. Bueno, pues ya han escuchado ustedes la historia del niño de Somosierra. Yo creo que es una historia muy interesante, trágica, dramática, por el final que tiene, pero un final que en realidad está abierto, porque si no hay cuerpo saben ustedes que no hay crimen, y si no hay crimen no hay muerte. Entonces nadie sabe qué pudo pasar con Juan Es Pedro, cierto, el niño de Somosierra. el caso no está cerrado, lo que ocurre que si no hay datos que aporten nuevos, no se puede, digamos, reabrir. O sea, en suma, el caso está archivado.